¿Qué tal, amigos? A la cuenta de 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Con Conocimiento de Causa, por supuesto. Hoy queremos rendir cierto sentido tributo a los 145 años del aniversario, nada más y nada menos que del combate naval de Iquique, en un día lluvioso, tormenta. Esperemos que en el país no esté quedando la tenalada, y si es así, nuestra solidaridad con toda la gente que pueda estarlo pasando mal por los efectos de la lluvia y otras. En este episodio especial, digamos, en este día que nos conmemora, señor director, muchas gracias. Y sí, puedo escuchar Oye, quiero dar las gracias a todos nuestros suscriptores que se han hecho parte, que han escuchado los episodios. Por supuesto, aprovechar de decir e invitarlos que cuando lleguemos a nuestros 100 suscriptores, por supuesto, hay premio. Se soltará un texto oficial, Código de la República. Así es que va a patrocinio de Hammurabi Editorial, así que hablaremos de eso, pero todos concursando, todos nuestros suscriptores llegando a los primeros 100 suscriptores, ¿cierto? Se va el primer código oficial de la República. Oye, bueno, entrando en materia, quería contarte un poco de Arturo Prat. Arturo Prat, no solamente como... Hay que mirar cómo miramos a Arturo Prat, como del niñez, como cadete, como un guardia marina, ¿cierto? Teniente primero, como un capitán de corbeta, como el estudiante de derecho y el capitán de fragata, como el héroe y su legado, en fin. Vamos a hacer un repaso porque nuestros pocos héroes nacionales que nos van quedando, digamos, como Arturo Prat, O'Higgins y otros, y no solo Prat, cuando hablo de Prat me refiero a la gesta heroica de Prat, conde de la aldea Serrano y sus hombres, y todos a quienes por supuesto pusieron en alto la historia naval chilena y por supuesto lo que conllevó después hasta nuestros días. Agustín Arturo Prat Chacón nació el 3 de abril de 1848 en la casa patronal de la hacienda de San Agustín de Puñuar, ubicada en las cercanías del pueblo de Ningüe, departamento de Itata, región del Ñuble. Para los que no ubican, esto es más o menos lo que era la antigua octava región. Después, bueno, por decreto supremo, ¿cierto?, se creó o está la región de Ñuble. Bueno, fueron sus padres don Pedro Agustín Prat Barril, de antiguos ancestros, ¿cierto?, en la villa de Santa Coloma de Farnés, corregimiento de Gerona, en la región de Cataluña, España, y doña María Luz Rosario Chacón y Barrios, hija de don Pedro Chacón y Morales, de doña Concepción Barrios. A consecuencia de un incendio que destruye el negocio del padre que poseía en Santiago, que le causó la ruina, la naciente familia debió trasladarse hacia la hacienda de San Agustín de Puñual, donde fueron, por supuesto, bien acogidos por don Andrés Chacón, hermano de la madre, cierto, propietaria de la hacienda. Interesante, está ahí. Todo esto, por supuesto, nos guiamos por fuentes oficiales que están a disposición, cierto, de los canales digitales acá. En este caso tenemos de la historia de la Armada, digamos, en todo lo que es de la historia de nuestro héroe nacional. Seguimos. Bueno, don Andrés Chacón, cierto, hermano o tío, en el fondo, de Arturo Prat, propietario de la hacienda, cierto. En este lugar la pareja Prat tiene 3 hijos que mueren lamentablemente a los pocos meses de vida, siendo Arturo el número 4. Era el cuarto de 3. Los 3 murieron, se queda de salud delicada y con textura muy frágil. Su madre confió el fortalecimiento de la salud de Prat a la hidroterapia del método Presnitz. Durante la llamada Fiebre del Oro de California, en Estados Unidos, el tío Andrés Chacón
Realizó negocios en los Estados Unidos, lamentablemente con desastrosos resultados que le costaron, ¿cierto?, la ruina económica, por lo que se vio en la obligación de vender la hacienda. Como resultado, la familia Prat Chacón debió regresar a Santiago. Ya en el invierno de 1849, ¿cierto?, abordaron un velero del recorrido Talcahuano-Valparaíso. Ningún día dejó doña Rosario de aplicar a su hijo, ¿cierto?, que contaba en ese entonces con ya 15 meses de edad. El sistema que antes de la hidroterapia te había comentado. Bueno, ya acá en la capital la familia se radicó en una chacra situada en la actual comuna de Providencia, de propiedad de su abuelo, don Pedro Chacón, en ese entonces cercana a la ciudad. Bueno, en este ambiente medio campestre, ¿cierto?, se fue desarrollando físicamente, dejando atrás su complexión raquítica endeble, expresión melancólica, aire distraído y apariencia triste, enfermiza, cierro comillas, de acuerdo a lo que recordaba de él su tío Jacinto Chacón. Como el resultado de su afición por los ejercicios físicos, ejercicios que no excluían el pugilato con otros niños de su edad, en una ocasión mientras disputaba una pelea con otro niño fue atropellado por un coche sin tener que lamentar, felizmente, consecuencias mayores. Estamos repasando la vida de Arturo Prat Chacón, ¿cierto?, desde su infancia hasta cómo es el breve paso a que se convierte en héroe nacional, mientras en la capital... Sí, durante los años escolares Arturo Prat demostró ser un alumno de buena conducta, a excepción de pleitos menores, travesuras propias, ¿cierto?, de la niñez. Tenía problemas de las matemáticas, parece que esto es común en algunos abogados, no sé, no todo. Oye, invito a quienes les guste, le den clic a la campanilla y por supuesto se suscriban y compartan esta información, sobre todo a los que estén preparando alguna tarea en el colegio, la universidad o quienes propiamente en la escuela naval de Grumeto, etcétera, o en la misma armada, o quienes tengan interés, ¿cierto?, en interiorizarse más de la vida de héroe nacional Arturo Prat Chacón. Bueno, Arturo Prat, ¿cierto?, con algún tema con las matemáticas, ¿cierto?, como ya decíamos. Durante sus años demostró ser un alumno en general de muy buena conducta, ¿cierto?, más allá con estos problemas puntuales, con la aritmética, que bueno, fue superando posteriormente, tanto así que el año 1856 obtiene distinción en esta materia, además de lectura y geografía y la religión. Su madre recordaba de este periodo de su vida que, comillas, tenía una tendencia muy marcada al aislamiento y la reserva. O sea, podríamos decir que Arturo Prat era más nivel callado, reservado, piola, que regresaba de la escuela haciendo 1000 travesuras por el medio de la calle, pero siempre solo. O sea, era un chico intrépido, pero hacía travesuras solo, pero era bastante reservado en el fondo. Usaba la fuerza, me refiero a la fuerza física, cuando sentía atropellado en sus derechos. Un compañero se refería a una pelea con él por haberse comido una empanada frita en exceso, de las que a él por supuestamente le tocaban, dejándolo sin su empanada. O sea, en ese tiempo te quitaban la empanada y ¡pum! En otra oportunidad, alumnos algo mayores lo amenazaron armados de palos. Ahí esto ya se puso más complicado. Al día siguiente se consiguió con un almacenero vecino un cuchillo y machete, con el que enfrentó a sus rivales. Mira, siempre de chiquitito armas de tomar, ¿viste? Así se forjan los héroes, señores, los que estén escuchando el programa ahí, ¿eh? Quién sabe si de repente de todo, aún hay patrias ciudadanas, como decían algunos, no sabe, tenemos ahí en la Araucanía un héroe, en fin. Bueno, en otra oportunidad, ¿cierto? Siempre fue astuto, digamos. Enfrentó a sus rivales, quienes lo acusaron al director en ese tiempo, Suárez. Bueno, entre comillas, fue solo para intimidarlos, decía, se defendía el profesor, en el fondo una legítima defensa. O sea, ya también tenía un punto de vista estratégico a nivel táctico legal, ¿eh? Bien ahí, Prada. Bien. Ese hombre. O sea, el 25 de agosto de 1858... El profesor castigó la cobardía de los asaltantes y el arrojo del asaltado. En el fondo, entendió la posición de Prat. El 25 de agosto de 1858 dejó la escuela y el 28 de ese mismo mes, con tan solo 10 años, ingresó a la escuela naval. Notable. Como despedida de la escuela de su alumno, el profesor Suárez anotó en su registro, abro comillas,
aplicación, excelente capacidad, buena asistencia constante y un carácter inmejorable. O sea, ya veníamos definiendo que nuestro héroe nacional tenía un temple importante. Con 10 años, ¿cierto? Ya ha ingresado a la escuela, en este caso la Armada, el cadete. Cuando ingresa a la escuela naval, se debió, ¿cierto?, a las becas creadas por el presidente de la época entonces, don Manuel Montorres, que eran 2 por Providencia y una de Arauco. Tocó a él la otra a su amigo, Luis Uribe Orrego. Ahí importante porque hay un hecho con el teniente Uribe que después vamos a seguir avanzando. Bueno, ambos tenían como apoderado a Jacinto Chacón, su tío y padrastro de Uribe a la vez. Entonces dirigía la escuela el marino francés. En ese entonces, la escuela naval, ¿cierto?, era dirigida por el marino francés Juan Julio Feylet, no sé, algunos me podrán corregir, perdón ahí. Pero bueno, por ese director, ¿cierto? Secundado, ¿cierto?, por el compatriota Anatolio. Bueno, no lo voy a dejar ahí nomás. Bueno, los jóvenes Prat y Uribe formaron parte del llamado, comillas, curso de los héroes, integrado entre otros por Constantino, Anel Pradel, Carlos Condel, de la masa, importante héroe, ¿cierto?, del combate de Punta Gruesa, Wenceslao Frías Urrutia, Miguel Gaona, Juan José de la Torre, Benavente, Francisco Javier Molina Casitúa, Carlos Moraga, Jorge Mona Álvarez, Guillermo Peña Urizar, Emilio Valverde Prieto, por nombrar los más importantes destacados en la Guerra del Pacífico. Su primer año fue irregular en los estudios, distraídos, ¿cierto? Continuaron sus dificultades también con las matemáticas. O sea, le costó un poco con el tema de las matemáticas. Sin embargo, al igual que en la escuela, se sobrepuso y logró una medalla de plata por su logro importante. O sea, siempre con un espíritu pujante. Bien ahí, Prat. En el año ya 1859, ¿cierto?, su segundo año como cadete debió iniciar, ¿cierto?, el aprendizaje náutico. Su primer viaje de instrucción lo realizó en el vapor, entre comillas, Independencia, con maniobras de vela y aparejo, para seguir después con las prácticas de marinería y artillería. Más o menos en diciembre de 1859 zarpó a Caldera y de regreso siguió viaje al sur, llevando víveres para el vapor Maipú, de estación en la costa de Arauco. En estos primeros quehaceres náuticos visitó los principales puertos del litoral de la República. Ya en enero de 1860, ¿cierto?, abordó por primera vez la casi nueva Esmeralda, embarques y desembarques, simulacros de combate y otros. Permaneció allí hasta marzo de ese año, regresando luego a la escuela. A mediados de ese año vuelve, ¿cierto?, a embarcarse por la Esmeralda, que en unión a los vapores Independencia, Maipú y Maule se dirigieron a Quintero, a las órdenes del contraalmirante Roberto Simpson, a ejercicios de maniobra, tiro, maniobras varias, ejercicios tácticos, embarque, desembarque, etcétera, etcétera. En el libro de clases de ese año encontramos las siguientes anotaciones, comillas: Condel al encierro por pegarle a Prat, y Prat peleó con Condel, 4 horas de arresto para ambos. Mire, tienen sus diferencias los hombres. Por estos días presenta un marcado desarrollo físico, antes tan débil y enfermizo, fortalecido por la práctica constante de ejercicios gimnásticos, ¿cierto? Su tío Jacinto recordaba que podía levantar pesadas barras de hierro y soportarlas por largos minutos con los brazos extendidos. O sea, se sobrepuso a esta condición, ¿cierto?, de débil enclenque, que algunos decían que era porque como era enfermizo. Bueno, Prat siempre fue arriba. O sea, siempre eran casi con el espíritu infante marina ahí de tomo y lomo, ¿no? En julio de 1861, en sus pruebas finales de teoría, obtuvo ya el primer lugar entre sus compañeros. Como guardia marina, ¿cierto?, 2 semanas después se embarcó nuevamente en la corbeta Esmeralda, la que zarpó rumbo a Talcahuano para luego seguir el viaje a Lota, a abastecerse de carbón. En ese tiempo, el buque estaba al mando ya en el tiempo del capitán de fragata Manuel Escalada. Posteriormente realizó varios viajes llevando tropas al sur. Hallándose en Valparaíso el 1 de octubre de 1861, a mediodía más o menos, aparece una negra y gruesa humareda en el pontón francés, infernal. Fondeado en la bahía, en este transporte de la Armada Francesa, que se mantenía como almacén flotante, había carbón, artículos navales, explosivos, municiones, etc. Inmediatamente todos los botes de la Esmeralda y del Maipú se enviaron tripulados con el mayor número de elementos para extinguir el fuego. En la embarcación de la Esmeralda iba una bomba de achique
y la lancha a vapor un cañón con municiones. Iba al mando el teniente segundo Enrique Simpson y uno de los botes era dirigido ya por el guardia marina Pratt, quienes acudieron también en botes, lanchas de navío franceses, etcétera, etcétera. La cubierta de la nave fue invadida por oficiales y marinería que no cesaban de echar agua a la abundancia por la escotilla y cubierta del buque, entre los que el tiznado por el hollín y el humo, sofocado por el calor reinante después de las más de 2 horas de duro batallar, y cuando las llamas hicieron imposible la permanencia a bordo, se tuvo que abandonar la nave. O sea, fue infructuoso, pero bueno, lo intentaron. Poco después, la Esmeralda cambió de comandante, quedando al mando del capitán de corbeta Galvarino Riveros Cárdenas, dirigiéndose en julio de 1863 a Chiloé, a cercenarse en la isla de Tenglo debido al mal estado de que presentaba. Reparada la nave, regresó a Valparaíso, donde tomó a su mando el capitán de corbeta don Williams Rebolledo, quien hizo un viaje hasta Mejillones a defender los intereses de los chilenos vejados por las autoridades bolivianas de Cobija, donde regresó al poco tiempo para evitar la extracción de guano que realizaba un ciudadano brasileño autorizado por el gobierno de Bolivia en territorio perteneciente a Chile. Nada más y nada menos. Ya estaba todo esto sucediendo. También se envió la corbeta en busca antes, cierto, del vapor inglés en Lima, que se había varado y naufragado en vapor Lagarto frente a la península de Mejillones, salvando a todos los pasajeros que fueron llevados a Cobija, etcétera, etcétera. El 21 de julio de 1864 se rindió exámenes teórico y práctico para obtener despachos de guardia marina examinado, lo que aprobó destacadamente. También ese mismo año se produjeron incidentes internacionales que desembarcaron en la guerra contra España. Debido a la política neocolonialista de la corona española, al enviar una poderosa escuadra a las costas del Pacífico de América del Sur para apoderarse de las islas peruanas de Chincha. Bueno, al estallar ya la guerra, el guardia marina examinado Pratt se encontraba embarcado en la corbeta Esmeralda, al mando del capitán de fragata Williams Rebolledo. El 26 de noviembre del año 1865 tuvo lugar el combate naval de Papudo, ocasión en que la nave chilena capturó a la goleta cañonera española Virgen de Covadonga. De la captura de la nave española fue premiada por el gobierno con el ascenso de 1 grado para todos los marinos que participaron en el hecho de armas, siendo Pratt ascendido el 29 de noviembre al grado de teniente segundo. Además recibió como recompensa el valor de la presa que correspondía según el reglamento respectivo, el que alcanzó a 1.700 pesos, de los cuales parte envió a su madre. 1.700 pesos. Increíble. Hoy en día se roban el país. Bueno, no voy a meter ahí, pero porque... Bueno, como teniente segundo, inmediatamente después de la captura de la Covadonga, cierto, en combate fue incorporado a la Fuerza Naval Chilena al mando del capitán de corbeta Manuel Thompson, Puerto Mariño, siendo Pratt transbordado a esta. La primera misión de la nave fue conducir a Papudo a los prisioneros españoles para posteriormente dirigirse a Los Vilos a reparar las averías y luego zarpar a carbonear a Lota nuevamente, puerto donde siguió viaje a Chiloé posteriormente en hoja de ruta. El 24 de diciembre, ahí en Nochebuena prácticamente, la Covadonga zarpó de Aptao hacia Magallanes con el propósito de apresar al vapor español San Quintín, que se presumía venía a relevar al Marqués de la Victoria o traer pertrechos de guerra para la escuadra española. Luego de carbonear en Ancud, la nave tomó la ruta de los canales más frecuenciada, digamos por el momento, de ahí, llegando al estrecho de Magallanes, donde reconoció varias naves extranjeras. El 7 de enero del año 1866 llegaron a Punta Arenas, siendo informado por el comandante y el gobernador de ese territorio. Había dicho que ningún buque hispano había cruzado el estrecho después del Marqués de la Victoria. En ese puerto, una cañonera rusa le informó al comandante Thompson que a su paso por Montevideo no había ningún buque español en ese puerto, ni tampoco noticias que llegara alguno. El 9 avistó
un vapor que venía del Atlántico y salió a reconocerlo. Era otra cañonera rusa, que por ella se tuvo noticias que en Montevideo había un pequeño vapor español y un bergantín que no había reconocido. En la imposibilidad de obtener noticias más recientes regresó al norte, fondeado en la playa Parda, donde halló varada la cañonera rusa Sobel, que había zarpado horas antes de Punta Arenas. Le sacó a flote remolque, por lo que permaneció allí 2 días de maniobras, flotamientos. El teniente Prat destacada participación. ¿Qué te pareció hasta aquí la historia del teniente Prat? Increíble, ¿no? Está interesante lo... Así es. A mí me parece interesante. Hasta el minuto hemos tenido un corte técnico, pero seguimos. Estamos saliendo absolutamente en vivo y en directo. No se está grabando nada de edición en vivo, mientras sigue y sigue y sigue y sigue. Señor director, muchas gracias. Ya Prat como teniente primero tuvo al grado de teniente primero en enero de 1870. Volvió a O'Higgins como oficial a las órdenes del comandante de fragata don José Anacleto Goñi. Pese al intenso trabajo propio del cargo oficial, segundo comandante se daba el tiempo para dedicarse al estudio de las matemáticas, especialmente la cosmografía, trigonometría esférica, por las cuales tenía predilección. También ya estudiaba otros ramos que le eran necesarios para obtener su licencia en humanidades y poder así ingresar a una universidad con el propósito de estudiar Derecho. Importante. Entonces Prat, ya aparte de estudiar, cierto, ponerse a tono con las matemáticas, en el fondo necesitaba para estudiar Derecho. Ese era... Exactamente, ese era el propósito de Prat. En 1 de abril de 1871 asumió el cargo de segundo comandante de la por Arauco, que bajo las órdenes del capitán de corbeta Santiago Hudson realizó un viaje a Mejillones para regresar a Valparaíso. Después carbonear en Lota el 12 de mayo, también en un día de neblina cerrada, el buque se estrelló en la costa de Viña del Mar, verándose en la playa, y el comandante Hudson lo envía a Valparaíso en procura de los auxilios necesarios para salvar al menos los pertrechos y el aparejo. Del malogrado Arauco pasó al vapor Valdivia, buque transformado en un pontón donde funcionaba la escuela naval, cuyo director era el capitán de corbeta Luis Alfredo Lynch, mientras el comandante del buque era el capitán de corbeta Ignacio Cana. Prat pasó a integrar el cuerpo docente de la escuela naval junto al capitán de corbeta Ramón Vidal Gormaz, quien era el subdirector, y los tenientes Miguel Gaona, Ignacio Serrano y Federico Choñó. Ya en la escuela naval, ¿cierto?, se trasladó a la corbeta Esmeralda, tomando a su mando el capitán de corbeta Luis Alfredo Lynch. El buque, sin perjuicio de salir de la escuela, tuvo que desempeñar también algunas misiones requeridas por el gobierno, especialmente en Mejillones, donde la actividad de políticos bolivianos ponía en peligro los intereses económicos comerciales de los ciudadanos chilenos avecindados en ella, que era necesario hacer respetar. Asimismo, la Esmeralda tuvo que desarrollar ejercicios para mantener cierto adiestramiento, especialmente en artillería. A fines de 1871, cierto, la corbeta zarpó a Mejillones, permaneciendo allí en la estación hasta febrero de 1872. A fines de agosto, cierto, zarpa, digamos, desde Mejillones. Allí se enferma el comandante Lynch, por lo que tuvo que regresar a Valparaíso, reemplazándolo a contar del 21 de noviembre en el cargo del comandante y director accidental de la Esmeralda y Escuela Naval, respectivamente. El 28 de ese mes su nave fue relevada por la corbeta Ptao, zarpando a Valparaíso al día siguiente. El capitán de corbeta, ya Arturo Prat, el 12 de febrero de 1873 ascendió a capitán de corbeta. El 5 de mayo de ese año desposó, cierto, contrae nupcias con Carmela Carvajal Briones, con quien tuvo 3 hijos: Carmela de la Concepción, Blanca Estela y Arturo Héctor. Permaneció en el mando accidental de la corbeta hasta junio de 1873, fecha en que entregó al titular
capitán de la fragata Lynch, quedando como siempre como segundo comandante. El 24 de mayo del año 1875, hallándose la Esmeralda en la bahía de Valparaíso, se desató un violento temporal. Similar al que está pasando ahora, algo como sigue lloviendo. Lógicamente que los temporales del mar son más extensos. Se desató un temporal violento. La nave se encontraba amarrada con cadenas a su boya y con el tiempo se había presentado, ¿cierto? Y se hacía esperar que el cambio meteorológico de magnitud, pocas horas de los jefes estaban en tierra. Lynch había bajado como cualquier día y encontraba colisión. No, o sea, estaba en la embarrada, el temporal, la nave anclada, mal. Ya Pratt, lógicamente, pasado el temporal, nos volvió la tranquilidad, logró salvar, ¿cierto?, a la Esmeralda gracias a las atinadas medidas tomadas, ¿cierto?, por el mayor general del departamento de Marina, el capitán de navío William Rebolledo y sus colaboradores con ayuda del vapor Ancud y el remolcador Adela, quien estaba por la zona. En muchas ocasiones, ¿cierto?, reemplazó a Lynch como director accidental de la Escuela Naval y allí su labor fue brillante. Así lo destacan sus colegas, de una preocupación permanente como exigía la importancia de su cargo con espíritu de responsabilidad y siempre teniendo en mente la equidad, rectitud e imparcialidad en los problemas disciplinarios internos. Las notas de la comandancia en general de la Guardia Marina fueron siempre juiciosas y al pedir los elementos indispensables para la Escuela Naval revelaron su honestidad funcionaria incorruptible pero humana. Importante tener en ese tiempo gente incorruptible, señores. Bien por ellos. Pratt ya como estudiante de Derecho, ¿cierto?, y abogado en este camino, inició sus estudios para convertirse en abogado. En los inicios, ¿cierto?, egresó como el alumno libre, ¿cierto?, de Humanidades del Liceo de Valparaíso y del Instituto Nacional. Obtuvo el diploma de Bachillerato de Filosofía y Humanidades, requisito exigido para iniciar sus estudios de Derecho, encontrándose entre sus examinadores el destacado historiador y hombre público, nada más y nada menos que don Diego Barros Arana, fundador, ¿cierto?, del Instituto tal cual. En 1872 comenzó los estudios de Derecho en Propiedad, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, estudiando a bordo de la Esmeralda ese año en Mejillones de regreso en Valparaíso. Luego de cumplir su misión solicitó ser examinado en esta ciudad, aprobando los ramos requeridos. Bien por Pratt. En campaña en maniobra, siempre estudiando y al final rindió los exámenes y la prueba. Inició la práctica de la abogacía, ¿cierto?, en el año 75, requisito para obtener el título en un estudio jurídico porteño. En ese tiempo seguramente no estaba la Corporación de Asistencia Judicial, no operaba como opera hoy. Bueno, en el caso de destacar es que sus estudios de Derecho los realizó sin descuidar su labor como subdirector y frecuentemente marino. De director de la Escuela Naval en julio de 1876 aprobó sus últimos cursos. Listo para licenciarse, debió sortear una cédula entre diversos ramos y dar el examen sobre ella. O sea, en el fondo, en el examen de grado también hubo sorteos. Oh. Acabo de ver como un destello de luz. Es verdad, estamos ganando en vivo, ya no veamos. Un destello de luz y, bueno, muchos lugares al parecer sin energía. Bueno, seguimos nosotros. El año 76 aprobó sus últimos cursos, listo para licenciarse. Debió, como le digo, sortear la cédula, los ramos y dar su examen. Dio sobre su cédula sobre Derecho Romano. Hay que ver la cabeza para algunos. Primer semestre. Ahí a varios les cuesta. Bueno, Derecho Romano es un ramo interesante porque hay instituciones del Derecho Romano que se mantienen hasta la fecha. Bueno, dicho sea de paso, ya que estamos hablando de Derecho Romano, institucionalidad, si estás preparando tu examen de grado, eres abogado fiscal, juez, defensor, funcionario público, funcionario general de la auxiliar de justicia o abogado estudiante, etcétera. Por supuesto, editorial Hammurabi, puedes encontrar todos los libros actualizados a muy buenos precios. Galería Edwards, por supuesto, ahí editorial Hammurabi. Oye, bueno, siguiendo con la vida ahora, Pratt está muy interesante mientras llueve y llueve y llueve en la región metropolitana y en las regiones. Previo, ¿cierto?, en este homenaje a
145 aniversario de combate naval de Iquique. Digamos que sorteando la cédula de derecho romano, ¿cierto? Arturo Prat, ¿cierto? Aprueba entre los días 24 y 26 de julio junto con la aprobación de la memoria y de prueba para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas. El título de la observación a la ley electoral vigente y descrita en el marco de la promulgación de la nueva ley electoral durante el gobierno del presidente de la República, Federico Errázuriz. Bueno, Prat analizó la ley planteando que con ella era posible avanzar en la libertad electoral, encontrándole cierto algunas contradicciones, algunos vacíos legales y a veces un texto poco claro. Bueno, él, sin embargo, recalcó que era una ley eminentemente liberal para terminar opinando, ¿cierto?, de una buena manera en el fondo, que tenía la necesidad de serias e importantes reformas en materia de reglamentación. Si ha de alcanzar el alto objetivo hasta de ser garantizada eficaz el resultado de una urna sea expresión de la voluntad nacional. Posteriormente debería rendir el examen final ante los ministros de la Corte Suprema de Justicia. El 31 de julio del mismo año, sin embargo, se enteró que el tribunal había resuelto no ir a exámenes ese día. Qué fome, ¿eh? Así nomás, no, este día no vimos exámenes. Así nomás. Bueno, el punto es que lo anterior se molestó, loco, porque en el fondo su tiempo en la preparación, planteando su reclamo al primer oficial de la Secretaría de la Corte, quien le aconsejó pidiera audiencia para hablar con el presidente del tribunal de ese tiempo, don Manuel Montt Torres. Así nomás. Sin dilación alguna, consiguió la audiencia solicitada y expuso a Montt la urgencia de volver a su buque y le rogó se sirviera a tomar el examen de grado correspondiente. Valiente, ¿verdad? El señor Montt consultó el caso de sus colegas y sin vacilaciones su petición fue aceptada por unanimidad y el portero recibió la orden de hacer entrar a la sala a aquel oficial de marina tan justamente molesto. La historia consigna lo sucedido en ese memorable día en que los héroes vestidos de impecable uniforme de parada con su espada al cinto llegó a las dependencias de la Corte Suprema. Llamó la atención y causó curiosidad en el recinto de los tribunales al ver que por primera vez a un oficial de marina en trámites para obtener el título profesional de abogado, hombre sencillo y sin vanidad, quiso en esa ocasión, para él solemne y de impercedero recuerdo, presentarse con lo mejor que tenía. Al entrar, fue detenido por el portero, quien le manifestó que el tribunal no era permitido llegar ni con bastón ni mucho menos con espada y que tuviera bien quitársela. Por primera y única vez en un acto oficial entregó su espada en manos ajenas. Solo ante la majestad de la ley y en la portería del primer tribunal de la República. Así entró en la sala despojado de su espada y como licenciado en leyes vistiendo su levita de capitán de corbeta. Luego de rendir un excelente examen fue aprobado unánimemente. Muy bien, pues. Terminada la audiencia fue solicitado por el secretario y señor Infante en nombre de la comisión que lo examinó por la extraordinaria competencia demostrada en el examen. Antes de obtener su título ya se había desempeñado como abogado al defender al ingeniero Ricardo Owen, acusado de desobediencia, y después, por supuesto, a su amigo y compañero de curso de la Escuela Naval, que le había dicho en cierto minuto antes, don Luis Uribe, acusado del delito también de desobediencia y desacato a sus superiores. O sea, fueron de juerga, carrete y bueno, seguramente pasó algo por ahí y Prat tuvo que defender. Bueno, en una defensa notable también por la precisión y habilidad magistral dejó de manifiesto la actitud arbitraria del almirante José Anacleto Goñi y el mal proceder del ministro plenipotenciario de Chile en Europa, el señor Albert Betzcana, obteniendo un gran triunfo ya que en el Consejo de Guerra absolvió al acusado dándole por cumplido el tiempo de 6 meses en que Uribe estuvo arrestado y le concedió todas las indemnizaciones que él tenía derecho. Excelente plata, buen abogado. A la muerte del vicealmirante Blanco Encalada ocurría el 5 de septiembre de 1876. Entre los oradores hizo oír su voz en sus funerales en Santiago, leyendo un discurso que reveló su erudición. Luego, por supuesto, ya entre los años, como capitán de fragata en el año 1877, se empiezan a presentar serios problemas limítrofes con Argentina, qué raro, debido principalmente a las intenciones de ese país en hacer soberanía en territorios de la Patagonia, qué raro, cosas como que no se repiten con la historia parece, que lógicamente pertenecen a Chile.
Qué raro, igual que ahora, especialmente en el río Santa Cruz, en el externo de que ambos países se alistaron para la guerra, o sea, venía esto de antes. Lo anterior llevó al presidente de la República, Aníbal Pinto, a solicitar la comandancia en general de la Marina un oficial de absoluta discreción y confianza para mandarlo como agente especial y confidencial a Uruguay, con instrucciones de trasladarse a Buenos Aires para obtener informaciones de apresto armamentista argentino. El elegido, lógicamente, fue Arturo Prat. De acuerdo a las propias palabras, al referirse a la reunión privada que tuvo con el presidente de la República, al encomendarle tan delicada y especial misión, fue, comillas, el objeto del viaje era saber si estaba dispuesto a trasladarse a Montevideo para saber lo que haga en la República Argentina en orden a los armamentos, movimientos, tácticas militares y toda clase de aprestos que revelaban un carácter hostil hacia Chile, pues estaba recibiendo continuamente telegramas alarmantes que quizás sin fundamento real, y lo que deseaba era saber qué es lo que en el fondo fue a constatar cómo avanzaba. Lógicamente la labor fue desarrollada de manera descollante y por supuesto que Prat cumple, ¿cierto?, de manera muy hábil la tarea, como digo, de forma descollante y dando cuenta al presidente, y lo que posteriormente ya generó legado en el fondo de Prat. Como era legado, el 16 de mayo la escuadra zarpó rumbo al Callao, ¿cierto?, como con el plan de sorprender a los buques peruanos. La casualidad o el destino que hizo que el mismo día zarparan desde Puerto Blindado. Acá hay una parte que es importante. Terminada la misión, ¿cierto?, en Santiago tomó al mando de la Covadonga, cuyas reparaciones estuvieron listas a principios de mayo. El día 3 la corbeta Ptao al mando del capitán de corbeta Carlos Condel y la goleta Covadonga bajo el mando de Zarpar Valparaíso recalando en Iquique. El 10 de mayo, al llegar a su destino, encontraron que la escuadra haciendo preparativos para una incursión por sorpresa al Callao con el objetivo de atacar a la escuadra peruana en ese puerto. Para esto el almirante William Rebolló hizo cambios en los mandos de las unidades. Designó comandante a Ptao al capitán de fragata Manuel Thompson, que comandaba en ese momento la corbeta Esmeralda, siendo reemplazado por Prat de comandante de la Covadonga a Carlos Condel. Al estallar el conflicto bélico, como se mencionó anteriormente, venía llegando de una misión de Montevideo, ¿cierto? Estuvo allá Prat, su trabajo no le agradaba tanto, él consideraba, le gustaba más de buque. Por esta situación, ¿cierto?, no duró mucho tiempo. Cuando fue Rael Sotomayor quien debió viajar a Antofagasta, llevó el plan del gobierno para la escuadra, solicitó a la Comandancia General de Marina un ayudante que le sirviera de secretario y asesor en asuntos navales. También fue designado para esa materia Arturo Prat. En fin, ya cuando Prat, ¿cierto?, ya titulado de abogado, había estado en esta misión de táctica, de observancia de los conflictos que había con Argentina por la Patagonia, y por el otro lado, ¿cierto?, estaba en conflicto en el norte, ¿cierto? Volviendo al 16 de mayo, ¿cierto?, la escuadra, como te digo, zarpa rumbo al Callao con el plan de sorprender a los buques peruanos. La casualidad o el destino, quiso que el mismo día zarparan también desde ese mismo día, desde el puerto del blindado al Huasca, la fragata y la blindada Independencia. Por supuesto que los transportes, Oroya y Chalaco, con destino a Arica, con el objeto de llevar a tropas de armamento, municiones y todo lo que corresponda para abastecer, ¿cierto?, a sus escuadras. Por supuesto que en Arica el jefe de la división naval peruana, el capitán de navío Miguel Grau Seminario, había sido ya informado que en Iquique había quedado bloqueado el puerto. Solo 2 buques chilenos, cuya inferioridad combativa comparativa con el Huasca, la Independencia, lógicamente era inmensa, ya que era un convoy con 2.500 soldados. Habían 2.500 soldados chilenos y habían zarpado de Valparaíso con destino también a Antofagasta. Rápidamente se ideó un plan para que consistía en hundir las naves chilenas para levantar el bloqueo de Iquique y atacar el convoy para apoderarse de los buques, tropas, armamentos, víveres y pertrechos que en general, como acción secundaria, destruiría la maquinaria resacadora de agua de Antofagasta para evitar el suministro de este vital elemento a las tropas del ejército que se encontraban allí ya acantonadas. El miércoles 21 de mayo de 1879, a las 6:30 de la mañana, al despejarse la neblina, el vigía de la Covadonga dio aviso
de la presencia de 2 naves con el grito "Humos" al norte. En un principio se pensó que había regresado la escuadra chilena. Sin embargo, 15 minutos después, un marinero de la Covadonga logró identificar con claridad las arboladuras de los buques y reconocerlos como los peruanos Huáscar e Independencia. Ante esta información, el comandante Condel ordenó dar un tiro de aviso a la Esmeralda anclada en el puerto. No se narra en esta biografía los combates navales de Iquique y Punta Gruesa, solo se señalaron que algunos hechos relevantes que explican el motivo por el cual la figura del capitán de fragata Agustín Arturo Prat Chacón es para los chilenos una de las más importantes de toda la historia. Aunque la diferencia de fuerzas existente, cierto, entre la nave chilena y peruana era abrumadora. Estamos hablando de barcos de acero blindado versus barcos de corbetas de madera. El comandante Prat aún así optó por enfrentar el desigual combate hasta las últimas consecuencias y cumplir con su deber y no rendirse jamás, ni el pabellón nacional ni la nave. La heroica muerte sobre la cubierta del Huáscar fue el ejemplo a seguir por todos los chilenos que hasta ese momento no comprendían el porqué de la guerra. La nación se cohesionó en torno a la figura y unos de sus compañeros de gloria, los que hasta el momento se mostraban impávidos frente a la guerra, ahora se enrolaban tanto en el ejército como en la armada. El 21 de mayo de 1879, por cierto, se marcó un antes y un después en la historia naval, un antes y un después en la historia moderna, un antes y un después en la guerra sin temor. Podemos afirmar, sin temor alguno, que ese día en Iquique la balanza de la victoria se inclinó hacia Chile. Nada más y nada menos que no solamente gracias a la valentía de Prat, Serrano, Aldea, Condel y los hombres que allí estuvieron, que derramaron su sangre, ¿cierto?, por mantener enarbolada la bandera chilena. Gracias a la valentía y el heroísmo de Prat y los camaradas de armas y de la Esmeralda, por supuesto, y la Covadonga. Interesante historia de biografía que la puedes seguir, ¿cierto?, desde los portales oficiales de la Armada.cl en este mes del mar, en este 145 aniversario patrio de la muerte y del combate naval de Iquique, de Arturo Prat Chacón, héroe nacional, héroe chileno. Por supuesto, yo hoy día le pregunto a todos los que se han jurado sheriff en el Congreso, héroe, etc. Yo les pregunto, señoras y señores, si hoy día, en esta lluvia brutal en Santiago y regiones, si Arturo Prat estuviera vivo, si Arturo Prat volviera y se diera cuenta de que lo que han hecho estos presidentes que están en la foto de su izquierda abajo, o cómo ha sido el estilo usted, ¿saltaría al abordaje? Primera pregunta. ¿Qué le diría usted hoy día a Arturo Prat? Arturo, sabes que diste tu vida y mira lo que pasó después con el país. La pregunta es esa, o sea, un Arturo Prat, si hoy día tuviésemos otro Arturo Prat, ¿cómo le pagaría a Chile a ese Arturo Prat? Es importante, ¿no? Es importante saber qué le diríamos a Arturo Prat. ¿Qué le diría usted a Arturo Prat como abogado, querido colega? Como marino, como héroe nacional. Yo le preguntaría, ¿qué le pasa? Prat seguramente, oye, ¿qué le pasó a Chile? Yo di mi vida a mis hombres igual y mira lo que terminamos, en fin. Oye, quería darte las gracias por seguir hasta acá. Por supuesto, suscríbete. Como te digo, si llegando a los primeros 100 suscriptores sortearemos un código oficial de la República. Así es que sea un exitoso fin de semana. Muchas felicitaciones a todos los hombres que componen la Fuerza de Mar, tanto aérea, terrestre y marítima, submarina también, tanto en tierra como en mar, a los que se encuentran en misión y por supuesto a todos los que siguen el fiel legado de Arturo Prat Chacón. Y por supuesto que a todos los chilenos que de corazón, ¿cierto?, sienten en la Armada todavía una institución noble, aguerrida y que siempre ha estado con los intereses de Chile. Muchas gracias, querido suscriptor. Clic a la campanilla y por supuesto, excelente fin de semana. Chau. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Gracias por tu tiempo. Si te gustó, dale like, clica la campanilla y comparte. Tu información personal o la de tu empresa podrían estar en peligro.